jóvenes, este tema 11 es seguramente, el del sexenio revolucionario, uno de los temas más apasionantes de la historia de España. En él podremos ver una revolución, la de la Gloriosa, que supuso la caída de Isabel II, un gobierno provisional en el que se creó una constitución, la de 1869, y se buscó un candidato a rey por toda Europa, la monarquía de Amadeo I de Saboya, que supuso la llegada de una nueva familia real a España, la de los Saboya, de origen italiano, la caída de esa monarquía y la llegada de la Primera República, que a su vez se dividió en dos periodos, uno de República Federal y otro de República Unitaria, y finalmente la caída de la República y la dictadura del general Serrano, que se mantuvo hasta la vuelta de los Borbones a España a manos del hijo de Isabel II, Alfonso XII. A esto hay que añadir la Segunda Guerra Carlista y la Guerra de Independencia de 10 años en Cuba. Todo esto solamente en 6 años. Por eso, cuando hablemos del sexenio, estaremos hablando seguramente del periodo más convulso y a la vez interesante de la historia de España. Pero vayamos al tema. El sexenio revolucionario, 1868-1874. Introducción. Se conoce como sexenio democrático, sexenio revolucionario, al periodo de la historia contemporánea de España transcurrido del triunfo de la Revolución de 1868, que supuso la caída de Isabel II, hasta el pronunciamiento de diciembre de 1874, que supuso el inicio de la etapa conocida como Restauración Borbónica. Durante este corto periodo de tiempo, España asistió a la instauración de varios regímenes políticos: monarquía democrática, una república de carácter federal y posteriormente otra unitaria, que quedaría disuelta por el pronunciamiento del general Martínez Campos. El inicio de estos cambios políticos se deben buscar en la fase final del reinado de Isabel II. Entre 1863 y 1867 se suceden varios gobiernos de tendencia cada vez más conservadora y autoritaria. La oposición al régimen se acentúa. Además, el malestar social se acrecienta por la extensión de una grave crisis industrial y financiera y de subsistencias. El aumento de la corrupción y el progresivo desprestigio de la reina, sobre todo por su conducta privada y su continua injerencia en los asuntos de gobierno, lo que va a facilitar el acuerdo de todos los partidos políticos, excepto el moderado, que firmarán el Pacto de Ostende, de agosto de 1866, que reúne a progresistas, demócratas y republicanos, y tras la muerte de O'Donnell también a los unionistas. Su objetivo era destronar a Isabel II y convocar unas Cortes Constituyentes. Desarrollo. Finalmente, la sublevación estalló en septiembre del 68, iniciada por el unionista almirante Topete en Cádiz. Al pronunciamiento militar se unieron rápidamente sublevaciones populares en diversas zonas del país. Isabel II huyó a Francia. Los progresistas vinieron a denominar Revolución Gloriosa a este enfrentamiento que había triunfado con gran facilidad en el país. Pero veremos la primera fase, el gobierno provisional. Inmediatamente se estableció el gobierno presidido por Serrano, con el general Prim en el Ministerio de Guerra. El nuevo gobierno convocó elecciones de Cortes Constituyentes por sufragio universal masculino, eso que debe quedar claro. La coalición gubernamental venció en unos comicios bastante limpios para lo normal en la época y marcaron con su ideología la nueva constitución que se aprobó al año siguiente. Los republicanos y los carlistas también obtuvieron diputados, lo que evidencia el carácter democrático del proceso electoral. La Constitución, ampliamente debatida y promulgada en 1869, recogía el principio de soberanía nacional, establecía la división de poderes, el derecho de reunión, asociación y libertad de culto. La forma del Estado era la monarquía democrática. El rey, reina,
o gobernante, y se establecían cortes bicamerales que elegían a sus miembros por sufragio universal masculino. Dentro del Poder Judicial destaca la implantación del sistema de oposición para el ingreso en la carrera judicial y se implantó el juicio por jurados. El nuevo texto constitucional supuso un gran impulso democratizador para la sociedad española, adelantándose en bastantes aspectos al resto de Europa. Como todo, terminaríamos volviendo hacia atrás. La monarquía democrática. Amadeo I, 1871-1873. Tras aprobarse la Constitución, en la que se establecía la monarquía como forma de gobierno, el general Serrano fue nombrado regente y Prim pasó a presidir el nuevo gobierno. Desechada la adopción de Borbones, se inició una búsqueda de un candidato adecuado para la corona entre las familias europeas. Finalmente, las Cortes eligieron como nuevo rey a Amadeo de Saboya, hijo de Víctor Manuel II, rey de la región unificada de Italia y perteneciente a una dinastía con fama de liberal. El mismo día de la llegada de Amadeo a España fue asesinado el general Prim, que era su gran valedor. Y esto supuso que Amadeo se encontró bastante solo en el gobierno. El general progresista era el principal apoyo de su rey, del nuevo rey. Su ausencia debilitó grandemente la posición del monarca. Amadeo se encontró inmediatamente con un amplio frente de rechazo. Aquí estaban los grupos variopintos y enfrentados. Los carlistas todavía activos en el País Vasco Navarra. Los alfonsinos, partidarios de la vuelta de los Borbones, la figura de Alfonso, hijo de Isabel II. Y finalmente los republicanos, grupos procedentes del Partido Demócrata que reclamaba reformas más radicales en lo político, económico y social, y destacada por un fuerte anticleralismo. Mientras, la alianza formada por unionistas, progresistas y demócratas, que había aprobado la Constitución y llevó a Amadeo al trono, comenzó rápidamente a resquebrajarse. Los 2 años que duró su reinado se caracterizaron por una enorme inestabilidad política, con disensiones cada vez más acusadas entre los partidos que habían apoyado. Después de repetidas elecciones generales y crisis de gobierno, nada solucionaron. Amadeo abdica a principios de 1873 y regresa a Italia. Sin otra alternativa era impensable iniciar una nueva búsqueda de un rey entre las dinastías europeas. Las Cortes proclamaron la República el 11 de febrero de 1873. La Primera República. La República fue proclamada por unas Cortes en las que no había una mayoría de republicanos. Las ideas republicanas tenían escaso apoyo social y contaban con la oposición de los grupos sociales e institucionales más poderosos del país. La alta burguesía y los terratenientes, los altos mandos y el ejército eran contrarios al nuevo régimen. Básicamente, esta república nació muerta. Simplemente es que no había otra opción de gobierno que no fuera esa. Este resultado no responde a la composición del Parlamento. La mayoría de los representantes eran monárquicos. Votan república en espera de que se deteriore y vuelva a la monarquía y la familia de los Borbones, y por la desconfianza hacia Serrano que mostraba posturas dictatoriales. Los escasos republicanos pertenecían a las clases medias urbanas, mientras que las clases trabajadoras optaron por el apoyo al incipiente movimiento obrero anarquista. La debilidad del régimen republicano provocó una enorme inestabilidad política. 4 presidentes de la República se sucedieron en un breve lapso de tiempo: Figueras, Pi Malgar, Salmerón y Castelar. En un primer momento se nombró a Estanislao Figueras como presidente de la República, pero sin definirla como unitario federal, postergando la decisión a las futuras Cortes Constituyentes. Había tendencias dentro del gobierno, como los ministros del Partido Radical, republicanos federales y miembros de los moderados como Castelar. El principal cometido del gobierno era convocar cortes constituyentes para redactar una nueva constitución. En este contexto de inestabilidad, los gobiernos republicanos emprendieron una serie de reformas bastante radicales, que en algunos casos se volvieron en contra del propio régimen republicano. Estas fueron principalmente sus medidas adoptadas.
Supresión del impuesto de consumo. La abolición de este impuesto indirecto reclamada por las clases más populares agravó el déficit de la hacienda. Venía a ser como el IVA que tenemos ahora. Eliminación de las quintas. De nuevo, una medida popular propició el debilitamiento del Estado republicano frente a la insurrección carlista. Reducción de la edad de voto a los 21 años. Separación de Iglesia y Estado. Por lo que el Estado dejó de subvencionar a la Iglesia. Reglamentación del trabajo infantil, que implicaba la prohibición de emplear a menores de 10 años en fábricas y minas. Y abolición de la esclavitud en Cuba y Puerto Rico. Este programa reformista se intentó llevar a cabo en un contexto totalmente adverso. Los republicanos tuvieron que hacer frente a varios desafíos. La nueva guerra carlista. Carlos VII, nieto de Carlos María Isidro, encabezó una nueva insurrección carlista en el País Vasco y Navarra, aprovechando el caos general. Los carlistas llegaron a establecer un gobierno en Estella, Navarra. La Guerra de Cuba. En 1868 se inició en la isla caribeña una insurrección anticolonial que derivó en lo que los cubanos denominan la Gran Guerra. Tuvieron que pasar 10 años hasta que las autoridades españolas consiguieron pacificar la isla con la Paz de Zanjón en 1878. Sin embargo, el triunfo de los republicanos federales en las elecciones a Cortes llevó a la proclamación de la República Federal y fue propuesto como presidente el catalán Pi Margall. Con el triunfo de los republicanos federales surgieron entre ellos discrepancias sobre los pasos que debían seguirse en la organización de la España federal. Los transigentes, que eran mayoría y liderados por Pi Margall, primaban la construcción de la República desde arriba. Los intransigentes defendían que se debía comenzar la construcción de la federación desde abajo, es decir, desde el pueblo. Mientras los transigentes querían que se reformaran primero las instituciones superiores del Estado, los intransigentes querían que fuera el pueblo el que estableciera las normas desde abajo para construir el país. Ambos grupos presentaron en la Corte sus propios proyectos de constitución federal, pero el de los intransigentes fue rechazado. Así, los republicanos federales más extremistas se lanzaron a proclamar los cantones. Pequeños estados regionales cuasi independientes en Valencia, Murcia y Andalucía, sublevándose contra el gobierno republicano de Madrid. El ejército consiguió reprimir la insurrección. La resistencia en el cantón de Cartagena le convirtió en el símbolo de este movimiento en el que las ideas republicanos federales y anarquistas se entremezclaron. Pi Margall, al no poder alcanzar la aprobación del proyecto de constitución y viéndose desbordado por la revolución cantonal, dimitió. Tras un breve mandato de Salmerón, dimitió por problemas de conciencia al no querer firmar unas penas de muerte a los revolucionarios y fue nombrado nuevo presidente Emilio Castelar. Su programa tendió a restablecer el orden actuando contra los carlistas en el norte y también en el conflicto cubano. Pero los mandos del ejército se fueron imponiendo la idea de la huerta de los Borbones en la figura del hijo de Isabel II, Alfonso. Pronto empezaron las conspiraciones para un nuevo pronunciamiento militar. Conclusión. El 4 de enero de 1874, el general Pevia encabezó un golpe militar. Las Cortes republicanas fueron disueltas y se estableció un nuevo gobierno presidido por el general Serrano que suspendió la Constitución y los derechos y libertades. El régimen republicano se mantuvo nominalmente un año más, aunque la dictadura de Serrano fue un simple paso para la previa restauración de los Borbones que planteaban los alfonsinos con su líder Cánovas del Castillo. Los militares se van pasando al partido alfonsino, creado por Cánovas, porque necesitaban un rey que les deslegitimase la causa carlista. Así, Cánovas había preparado concienzudamente el regreso de los Borbones mediante una hábil política de prestigio, por la cual era necesario eliminar la figura desacreditada de Isabel II. Consigue la dedicación de la reina. Redactó el manifiesto de Sanjurj, por el cual el futuro rey prometía un gobierno constitucional y la ausencia de represalias a su vuelta. Mientras Cánovas prepara el regreso de los Borbones, legalmente
convocando cortes extraordinarias y Serrano prepara la lucha contra los carlistas. Martínez Campos se pronuncia en Sagunto a favor de Alfonso XII, proclamando restauración borbónica. Serrano dimite y marcha al exilio. Cánovas, nombrado regente mientras vuelve el futuro rey, iniciaba en España el periodo que será conocido como la Restauración. Como complemento al tema, os dejo este mapa conceptual sobre todo el sexenio, donde se ven muy bien las fases, la importancia de cada parte, causas, etc. Y ahora, de modo anecdótico, hablaros de qué sucede con Isabel II. ¿Por qué se habla de que ella tenía una vida disoluta? Y un claro ejemplo es esta acuarela. La he censurado porque no me pongan ningún problema en YouTube, pero os podéis imaginar lo que hay debajo de las líneas rojas. En ella se habla un poco de esa fogosidad que tiene la reina con los hombres y de ese marido que tenía. Aquí mismo en la acuarela lo llaman Paquita, ya lo hemos hablado en clase, que era conocido como Paquita de las Natillas, de cómo se tiraba a todos los soldados que tuviera delante. Por otro lado, recordaros que durante un tiempo se busca a un candidato a rey como el que busca un futbolista en la liga. Y uno de los ejemplos más claros, además del que consiguió al final el trono, que fue Amadeo de Saboya, fue Leopoldo de Hohenlohe y Marigen, que ante la vista de que tenía muy pocas posibilidades de que lo nombraran rey, la gente empezó a reírse un poco de él y llamarlo Leopoldo Oleoles y Meligen. Por último, hablar un poco también de la República y de cómo en los periódicos se trataba. Pues como una pelea de gallos entre un perro salvaje y un gallo, entre la República Unitaria, la Federal, los intransigentes, los transigentes. Todo en este periodo es un caos. Y con esto doy por terminado el tema.